Mis hermanos, muy buenas noches, qué bueno estar un día más con ustedes, es una bendición, un saludo muy especial para toda la familia de la fe, para Generación de Fuego, para la Iglesia de Fe y Esperanza y todos los que nos están viendo hoy en esta transmisión. Queremos bendecir el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios por la oportunidad, el privilegio que nos da de estar en esta noche y quiero que continuemos con la tercera enseñanza de la serie El Mensajero de Fuego. Esta es la tercera enseñanza. Recuerden que vimos una voz profética, un hombre entre nombres, y el día de hoy trabajaremos el tema el testigo, basado entonces, como hemos venido trabajando, en la historia de Juan el Bautista. Pero antes de continuar, mis hermanos y todos los que nos ven también por primera vez, quiero pedirles el favor que oremos. Que oremos al Señor y le entreguemos este tiempo y podamos disfrutar juntos en esta noche. ¿Qué tal si donde estás oras, cierras tus ojos al Señor y oramos a nuestro Dios y le damos muchas gracias? Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias por tu verdad y tu palabra. Es un privilegio que hoy podamos acercarnos a ti. Es un privilegio que hoy podamos honrarte, Señor, y que a través de estos medios virtuales tu palabra llegue hasta nuestro corazón. Habla, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Permítenos conectarnos con la palabra, conectarnos con tu espíritu y que tu palabra sea rema hoy a nuestro corazón. Que tu palabra hable, Señor, a nuestra mente, a nuestro espíritu y traiga cambios reales a nuestra vida, nos fortalezca, nos anime, nos redarguya y nos motive a continuar. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces una vez más, qué bueno entonces compartir la palabra con ustedes esta noche y voy a pedirles el favor que abra su Biblia en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Son los 3 versículos en los que vamos a trabajar esta noche, en los que vamos a estar aprendiendo acerca del testigo de Juan el Bautista. Entonces Juan capítulo 1 versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En estos 3 versículos nos vamos a concentrar en esta noche y vamos a aprender cómo el llamado de este mensajero de fuego fue un llamado a ser testigo, a ser un testigo del mensaje de Dios, a ser un testigo del amor de Dios, a ser un testigo de Jesús. Es muy interesante porque en este momento vamos a entrar a lo más bueno o a lo más hermoso de esta serie de Juan el Bautista. Las 2 primeras predicaciones que tuvimos, una voz profética, hablamos acerca del origen, quiénes eran sus padres, cómo fue ese milagro de su nacimiento, cómo se dio la venida de Juan a este mundo, cómo nació ese bebé, cómo Dios lo guardó y vimos muchas cosas acerca de su origen. Pero ya en esta segunda predicación que tuvimos hace días acerca de Juan el Bautista, escuchamos de un hombre entre nombres. Vimos acerca de la cultura política, profética, aparte de la cultura y de la política y del tiempo en el que él vivía. Bueno, estuvimos viendo también que estaba en los días de grandes emperadores como Tiberio César, estaban los días de Herodes, de Pilato, pero que en estos días vino palabra de Dios, una palabra rema al corazón de este profeta y Dios lo levantó. Entonces ahí ya conocimos un poquito acerca de su origen y de todo lo que él iba a hacer. Ahora vamos a entrar en lo más hermoso de esta enseñanza. Y es que Juan es un personaje maravilloso. El Bautista es un personaje único en la Biblia porque nos muestra a Cristo, nos refleja a Cristo y nos conduce a Cristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta serie a partir de hoy. Cómo Juan es un precursor del Evangelio, cómo es un testigo del Evangelio, pero cómo su vida está centrada completamente en Jesús. Entonces, Juan es un testigo extinguible que dio testimonio de una luz inextinguible. Juan es un testigo extinguible que dio testimonio de una luz inextinguible. Es una antorcha extinguible y ahora en el transcurso de la enseñanza vamos a ver por qué. El capítulo 1 de Juan
el evangelista Juan o el apóstol nos está hablando acerca de Jesús. Este es un capítulo extremadamente cristocéntrico, nos habla de la suficiencia, divinidad y nos habla de Cristo como Hijo de Dios, pero el apóstol Juan decide incluir a Juan el Bautista en esa descripción de Jesús. El versículo 1 y 2 de este capítulo nos habla acerca de la eternidad del verbo de Dios y su personalidad. El versículo 3 nos habla del verbo como creador de todo lo que existe. El versículo 4 nos habla de que este Cristo o este verbo es el originador de toda la vida y de todo lo que existe. Pero el versículo 5 nos habla acerca del propósito y las obras de Jesús y de su carácter como la luz del mundo. Pero ya en el versículo 6, 7 y 8, el evangelista, el escritor bíblico, hace un paréntesis para mostrarnos toda esa divinidad de Cristo, pero en medio de esa divinidad nos quiere mostrar algunas cualidades, algunas cosas acerca de este mensajero de fuego, Juan el Bautista. Y en solo 3 versículos nos describe 3 veces que él vino por testimonio. Dice, hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino por testimonio, número 1, para que diese testimonio, número 2, y el versículo 8 dice, no era la luz, sino para que diese testimonio. 3 veces entonces nos habla de que Juan, el mensajero de fuego, vino a esta tierra con un propósito, ser un testigo. Ser un testigo precisamente de esa luz del mundo. El primer punto que quiero compartirle, mis hermanos, en esta noche es el hombre del testimonio. Está en Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, hubo un hombre. Eso es lo primero que quiero compartirles. El hombre del testimonio. ¿Puede el hombre ser o hacer lo que Cristo hizo? ¿Puede algún hombre en la historia hacer o ser quien fue Cristo? De ninguna manera. Jesús es un ser único y maravilloso, y por eso en ese relato que nos está presentando Juan en el capítulo 1 acerca de Jesús, decide incluir y hablar acerca de Juan, y empieza diciendo, hubo un hombre, y empieza a describir qué trabajo era el de este hombre. Juan es el profeta de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la luz y la gracia, entre la esperanza y el cumplimiento. Por 400 años no hubo un hombre como Juan. Por 400 años no hubo un testigo como Juan. Pero Dios, en medio de lo que el mundo vivía, en medio de todo lo que acontecía en su tiempo, decide después de 400 años, el último profeta que profetizó en el Antiguo Testamento, Malaquías, o que escribió en el Antiguo Testamento, Dios decide entonces enviar a este gran hombre, a este gran testigo, Juan. Ahora, es muy interesante que Juan nunca presumió de ser un Dios. Juan nunca presumió de ser una persona importante. Juan nunca presumió de ser algo que en realidad él no era. Su respuesta más bien fue, yo no soy el Cristo. Cuando enviaron a preguntarle acerca de quién era él, que eso lo vamos a ver con ayuda de Dios la próxima semana y vamos a profundizar un poco más, su respuesta fue, yo no soy el Cristo, y no lo negó. Eso está en ese mismo capítulo 1, versículo 20. Él dijo, yo no soy el Cristo. Este hombre entonces era un hombre humilde. Ahora, ¿por qué entonces Juan empieza hablándonos acerca de Juan el Bautista diciendo hubo un hombre? Para hablar un poco más del contexto histórico, en la época de Juan, o en la época que Juan estaba escribiendo su evangelio, en los últimos años del primer siglo en Éfeso, surgió una secta y sus seguidores se llamaban o se denominaban como hemerobautistas, que quiere decir bañistas diarios o aquellos que eran bautizados diariamente. Este grupo de hombres o esta secta decían que para que fuesen salvos necesitaban bautizarse una o varias veces. En este tiempo era cuando el apóstol Pablo estaba predicando y mientras él escribía también la persona de Juan el Bautista que había padecido muerte y que había sido un mártir del evangelio, había subido a dimensiones que amenazaban la supremacía de Cristo. Entonces, note la influencia de Juan el Bautista, note la influencia del mensajero de fuego. Muchos de los seguidores que él tuvo, o muchos que se levantaron en estas sectas, decían entonces, o llegaron a pensar incluso, que Juan el Bautista pudo haber llegado a ser el Mesías y no en realidad Cristo. Como esto amenazaba la supremacía de Cristo, entonces el evangelista Juan, el escritor del evangelio de Juan, decide en medio de esa descripción tan cristocéntrica incluir a Juan, para resaltar virtudes de él, pero para decir Juan no era un Dios, Juan era un hombre.
Juan era un hombre. Hubo un hombre enviado de Dios. Ahora, hay un autor que dice esto: en la última mitad del primer siglo parece que había un gran movimiento entre grandes números de judíos a favor del bautismo frecuente como el rito purificatorio esencial para la salvación. Es decir, un grupo de judíos que habían seguido esta doctrina de Juan se habían desviado de la fe, se habían desviado del camino y estaban diciendo que era necesario los ritos del bautismo como parte de la salvación. Y esto es un peligro que ha sido eminente en todos los tiempos. En su origen, su constitución y su obra, Juan era solo un hombre. En su origen, constitución y obra, Juan era solo un hombre, pero no cualquier hombre, era un hombre de Dios. Ahora, el apóstol Juan, el escritor, está reconociendo la grandeza del ministerio de Juan, está reconociendo que Juan fue un precursor de Jesucristo, pero está resaltando que era un hombre. Esto lo hace con dos propósitos. Número uno, resaltar que al Juan ser solo un hombre, Jesucristo era el verdadero Dios. Que Jesucristo no era un hombre cualquiera, que Jesucristo era Dios y que Juan ante Jesús solo era un hombre. Y número dos, también quería resaltar el escritor bíblico que Juan era un hombre de carne y hueso, pero como hombre y como humano fue un gran hombre de Dios y pudo serle fiel a Dios. Un hombre humilde, un testigo fiel, apartado para Dios como un nazareo. Dice entonces que este hombre fue enviado de Dios. Un enviado de Dios para un mundo sin Dios. Un enviado de Dios para un mundo que no reconocía a Dios. Pero Juan fue enviado por Dios. Y esto es muy, muy importante. Muchas personas piensan que hay algo de malo o que es algo místico ser un apóstol. Algunos incluso creen que está malo decir que existen apóstoles. Pero quiero que miren esto. No solamente fueron apóstoles aquellos que Jesús escogió. Está bien que son 12 especiales y únicos, como los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Pero antes de Jesús escoger sus 12 apóstoles, existió un apóstol que está entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y este apóstol es Juan. Juan no solamente fue un profeta, Juan el Bautista no solamente fue un profeta, Juan el Bautista fue un apóstol. Y diría yo que fue el primer apóstol en aparecer en el Nuevo Testamento. Esto fue y es algo muy, muy maravilloso. ¿Por qué? Porque en el versículo que estamos leyendo nos dice que fue enviado de Dios. Quiere decir entonces que Juan no solamente fue un hombre normal, sino que fue un enviado, un apóstol, enviado de Dios para ser testigo del Mesías. Porque la palabra enviado viene de la palabra o de la raíz del verbo apostello, que significa apóstol. Quiere decir enviado. Enviado significa apóstol. Y Juan fue un apóstol enviado por Dios para ser precursor y para ser testigo. No solamente fue un profeta, sino que también fue un apóstol. Recordemos que Malaquías lo profetizó 400 años antes. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, quiero recordarles lo que el texto dice. He aquí, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Es decir, que este es el mensajero que Dios iba a demandar. Este es el apóstol o el enviado que prepararía el camino de Jesús. Cuando entendemos, hermanos, que al igual que Juan fue enviado, tú también has sido enviado, yo también he sido enviado, esto le da sentido a nuestra vida, esto le da propósito, nos da una razón y un valor para vivir. Debes entender y debemos entender que al igual que fue enviado Juan con un propósito especial, tú y yo también hemos sido enviados de parte de Dios. Tú también has sido enviado a esta tierra de parte del Señor. Juan fue enviado por Dios para ser un testigo. ¿Sabes tú a qué has sido enviado? ¿Sabes tú cuál es la misión que tienes en esta tierra? Ahora, lo importante no solo fue que Juan fue enviado, sino que fue enviado por Dios. No solamente es que este hombre haya sido enviado, sino quién lo envió, y fue Dios mismo el que lo envió. Su conmovisión vino no de una personalidad humana o de una organización
o denominación, sino directamente de Dios. La misión de Juan no venía de una organización, de una denominación o de una escuela teológica. La misión de Juan venía directamente de Dios. Decir esto hoy podría llegar a ser una locura. Decir hoy en día, en la sociedad religiosa actual en la que nos encontramos, que una persona simplemente fue llamada por Dios y no por una organización y no por una denominación y no por un instituto teológico o doctrinal, podría llegar a ser una locura, o podría pensar que es una locura, pero en realidad es que Juan fue algo diferente. Esto dijo Spirus: vivimos en un mundo de reconocimientos humanos, pero de pocas comisiones divinas, y en una sociedad religiosa como la que vivimos, decir esto puede ser catastrófico. Un hombre común y corriente, un hombre muy particular, pero fiel a Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre que, como ya habíamos dicho, Juan significa fiel a Dios. Ahora, tenemos que recordar que no fueron sus padres los que le pusieron el nombre a Juan. Recuerden lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, verso 13, nos habla acerca de su nombre. Ya lo habíamos leído en una de las enseñanzas, pero quiero recordarles, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Nota entonces que fue Dios quien le puso el nombre a este hombre. No fueron sus padres. Y eso es una enseñanza también para los padres. No deberíamos de ponerle el nombre a nuestros hijos como el que más nos guste a nosotros, sino orarle a Dios, pedirle a Dios sabiduría, porque su nombre puede ser determinante para la misión y para el llamado y para la vocación que Dios tenga con ellos acá en la tierra. Ahora, quiero que vayamos mucho más allá. Normalmente el nombre de Juan significa fiel a Dios, pero hay un escritor y un teólogo que dice que aquí, en este versículo, el nombre de Juan tiene un significado diferente. Él dice: el nombre de Juan acá es importante porque dice que significa regalo misericordioso de Dios, o hacia quien Jehová tiene misericordia. Esto es lo que dice este escritor. Muy bien, entonces ya sabemos que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero quiero que pasemos al segundo punto, en el versículo 7. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces el punto número 1 de lo que les estaba compartiendo es el hombre del testimonio. Punto número 2, el costo del testimonio. El costo del testimonio. Él vino por testimonio, y luego dice que vino para que diese testimonio. Note entonces que se utilizan 2 veces la palabra testimonio en este versículo y tiene 2 significados diferentes. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Estas 2 frases se refieren a 2 cosas diferentes. La primera, cuando dice que este vino por testimonio, está hablando de su cualidad como testigo, de su esencia como ser, como tal, y de lo que él tendría que padecer como testigo. Pero cuando dice que vino para que diese testimonio de la luz, nos está hablando de su llamado, de su vocación y de su propósito. Ahora vamos a profundizar un poco más incluso en esta de vino por testimonio. Muy bien, es decir, que vino a ser un testigo. Esto habla de su cualidad como hombre, pero también de su carácter, de su serenidad, de su posición espiritual y de su moral frente al mundo. No podemos ser testigos si no tenemos un testimonio. No podemos hablar de Jesús si no vivimos a Jesús. No podemos hablar y predicar de Cristo si no vivimos, caminamos en Cristo. Esto era lo que Juan estaba tratando de decirnos acerca de Juan el Bautista, y esto es muy interesante y esto es más profundo de lo que pensamos. Este vino por testimonio. Habla de la persona del testigo, de su confiabilidad. Les pongo un ejemplo. En una corte, la persona que afirma o que va a decir un testimonio o que va a decir acerca de algo que vio, lo primero que tiene que hacer es decir quién es. Si es una persona respetada y confiable, entonces va a ser creíble su testimonio. Pero si es una persona que tiene un mal testimonio, si es una persona que tiene antecedentes judiciales, no puede declarar en una corte o no puede ser confiable en lo que va a decir. Entonces esto nos habla de que Juan era una persona confiable.
Esto es lo que el evangelista o el escritor nos está aclarando acerca de su vida. Nos está hablando de su conducta, que eran tales, su conducta y su moral y su vida era tal y era tan importante y era tan maravillosa su conducta y su forma de ser, que él dice, este vino por testimonio. Además, va mucho más allá, porque cuando decimos que este vino por testimonio, estamos también hablando de la palabra martus. Esa es la palabra griega que más adelante se convertiría en martireo, que significa testigo o mártir ya en el libro de los Hechos. Es decir, que Juan no solamente vino como un testimonio o como un testigo de su vida, de cómo era, de cómo habló, cómo caminó, sino que también se convertiría en un mártir del evangelio. Y realmente fue así, porque Juan se convierte en alguna medida en el último profeta asesinado y en el primer profeta del Nuevo Testamento asesinado, en el último del Antiguo Testamento y en el primero del Nuevo. Esto del mártir y de cómo murió Juan es la última enseñanza que vamos a tener en esta serie, que va a ser sobre el martirio de Juan. Ahora, ser un testigo de Dios te va a costar. Te costará renunciar a tus amigos, a tu dinero, a tus propios sueños o hasta tu propia vida. A Juan le costó esto, y quiero decirte, si quieres ser un testigo en esta tierra del Evangelio y de Cristo, eso va a costarte demasiado. Pero deberías y deberíamos de estar dispuestos a pagar ese precio. Ahora, ¿en qué consistió la grandeza de Juan? En la rectitud de su vida, en su forma, en su conducta, en su fidelidad. Vino a ser testigo y a dar testimonio porque vivió para Dios, porque caminó con Dios. La fidelidad de su mensaje dependió de la rectitud de su vida. La fidelidad de su mensaje dependió de la rectitud de su vida. El propósito de la venida de Juan a este mundo básicamente está en este versículo. Dice, este vino por testimonio. Ese fue el propósito de la venida de Juan. Ese era el fin. Y en 6 meses cumplió un llamado extraordinario. Y en 6 meses cumplió un llamado que muchas personas no cumplen en 30 o 40 años. Juan en 6 meses cumplió un llamado maravilloso. ¿Cuántas personas no le oran a veces a Dios y le dicen, ay Señor, regálame muchos años de vida para servirte, regálame muchos años sobre la tierra? En realidad esa no debería ser nuestra oración. Nuestra oración debería ser, en los pocos o muchos años que Dios me dé en esta tierra, yo quiero cumplir el propósito de Dios. Yo quiero ser fiel a Dios, y en los años que Dios me dé, yo quiero ser un testigo verdadero de su palabra y del evangelio. Esto es lo que la palabra nos enseña. Ahora hay un ejemplo muy bonito, y es el ejemplo de David Brainerd, misionero a los indios pieles rojas de los Estados Unidos hace unos siglos atrás. Este jovencito solamente tuvo unos 4 o 5 años de ministerio. Muere a los 28 años de tuberculosis, pero alcanzó a predicarle a los indios, a ganar almas para Jesús. Fue un hombre apasionado. Cuando le preguntaron a Wesley que qué necesitaba la tierra para tener un avivamiento, o qué necesitaba un predicador para traer un avivamiento, Wesley respondió y dijo, lo que necesita un predicador para traer un avivamiento es leer detenidamente la biografía de David Brainerd. Note entonces que este jovencito llamado David Brainerd hizo cosas grandes para Dios, hizo cosas maravillosas para el reino de Dios en tan solo 4 o 5 años. Juan el Bautista en tan solo 6 meses cumplió y dio testimonio de Jesús. Dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este era el propósito de Juan el Bautista. Este era el llamado que Dios le había dado. Ser un testigo y que diese testimonio de la luz. En el versículo 8 dice el tercer punto que les voy a enseñar, pero dice el versículo 8, no era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El tercer punto es el propósito del testimonio. Ya vimos, el hombre del testimonio es Juan, un hombre enviado de Dios. Ya vimos el costo del testimonio. Nos va a costar todo. Nos va a costar tener una vida, una conducta ejemplar, recta delante de Dios. Nos va a costar los amigos, la fama, la familia, las riquezas, nuestros sueños, pero ganaremos a Cristo. El que gana a Cristo lo gana todo. Y acá está el punto número 3. El propósito de este testimonio era anunciar a Cristo. Este testigo estaba
con el propósito, estaba llamado con la vocación, estaba llamado por Dios con el propósito de anunciar a Cristo como la luz del mundo. Ahora dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El propósito de este testigo era dar testimonio de esa luz. El propósito de testificar es práctico, debe ser sencillo. Así lo hizo Juan. El propósito de nosotros como hijos de Dios es enseñarle a otros acerca de Jesús. No hablar de 10,000 cosas, sino hablar de Jesús. Hablar de la luz y ser prácticos para que la gente pueda entendernos. Ahora, Dios es muy hermoso porque dice que aunque Él no era en la luz, lo envió para que diese testimonio de la luz, como si la luz necesitase ser anunciada. En realidad esto nos habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios sobre nosotros. Dios decide incluirnos a nosotros en el plan de salvación. Dios decide incluirnos a nosotros para que seamos testigos y otros conozcan esa luz y otros conozcan esa salvación. El propósito de ser testigo es que la gente crea en Jesús como la luz del mundo. Y para que la gente crea que Jesús es la luz del mundo, es necesario que nosotros hablemos y prediquemos de Cristo, solo de Cristo. Si le hablamos a una persona de otra cosa, ¿cómo va a conocer la luz del mundo? Cualquier cosa no es la luz del mundo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó y vino a esta tierra y murió y resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y va a regresar prontamente. Él es la luz del mundo y Él debe ser el centro de la predicación. Fue lo que Juan entendió y fue lo que Juan hizo. Ahora acá hay algo muy interesante porque dice que Él no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz, pero en el versículo 7 decía para que todos creyesen por Él. Ahora uno se podría preguntar acá, entonces todos van a creer a nuestra predicación. No necesariamente, no todos van a creer a nuestra predicación. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca, abrir nuestros labios, anunciar que Cristo es la luz y Dios se encarga. Esto ya es una obra del Espíritu Santo. Pero cuando dice que todos creyesen por Él, sí podemos entender que toda esa gente que salió al desierto a escuchar la predicación de Juan, a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, muchos de ellos, en su gran mayoría, se convirtieron y empezaron a caminar con Jesús. Incluso algunos de sus discípulos más cercanos que caminaron y escucharon sus enseñanzas, luego se convirtieron en seguidores de Jesús y en discípulos principales de los apóstoles de Jesús, como lo fue Andrés, como lo fue Pedro, que habían escuchado el mensaje, que habían escuchado cosas de Juan el Bautista y luego empezaron a caminar con Jesús. Ahora, un fuerte deseo por parte del testigo no necesariamente produce la convicción por parte del oyente. Aunque usted y yo tengamos un deseo de predicar y lo hagamos, no quiere decir que las personas realmente nos vayan a escuchar o a aceptar. Pero ese es el llamado que Dios nos dio. Al igual que Juan el Bautista, sin importar que lo escucharan o no, Dios nos llama a nosotros, a la iglesia, a ser testigos de esa luz maravillosa que es Jesús. Dios nos llama a hablar de la humanidad de Él, de su divinidad, de su amor, de su juicio, de su verdad y de su justicia. De esto se trata el Evangelio. Ahora, piense, mis hermanos, líderes, hermanos y todos los que nos escuchan, ¿cómo puede convertirse una persona escuchando predicaciones que solamente hablan de la prosperidad, escuchando predicaciones que hablan de un evangelio diferente, escuchando predicaciones que no tienen como centro la palabra y a Jesús? La gente, la iglesia y el mundo necesita predicaciones cristocéntricas basadas en las escrituras y en la palabra, porque realmente ese es el mensaje que Dios nos ha llamado a hacer. ¿De qué testificó Juan? Juan testificó de la luz de Cristo. Ahora, es muy interesante porque dice que Él no era la luz. Y entonces lo que el escritor está haciendo, en medio de esa descripción que les decía ahora de Jesús como Hijo de Dios, diciendo Él es el Verbo, Él es el Creador, Él es la luz del mundo, Él es la vida estaba en Él, la vida era la luz de los hombres. En esa descripción, el apóstol Juan, el evangelista y escritor, necesita aclararnos a nosotros y decirnos: Juan no era la luz. Para todas las personas que piensan que un santo es la luz, para todas las personas que piensan que cualquier predicador es la luz, para todas las personas que piensan que cualquier Dios es la luz, no. Al igual que Juan, no son la luz. Pero Juan, aunque no era la luz, vino a dar testimonio de la luz. Vino a predicar sobre esa luz. Y es muy interesante, porque la palabra luz aquí se usa con un sentido absoluto.
con el mismo sentido del versículo 4, aclarando que Jesús el Verbo era la vida y la luz, un testigo de luz para un mundo oscuro. Esto fue lo que hizo Juan. Juan fue un testigo de luz para un mundo que se perdía en oscuridad. Juan entonces no era la luz. Y es muy triste hoy ver cómo tantas personas siguen a predicadores creyendo que ellos son la luz, o a profetas que se dicen ser la luz. Es muy triste ver a mucha gente incluso que se llama cristianos o que hacen parte de la iglesia siguiendo a hombres como si el hombre fuera la luz. No, realmente la única luz verdadera que vino a este mundo y alumbra a todo hombre, como dice en Juan 8:12, es Jesús. Jesús es la luz del mundo, y por eso este testigo tan maravilloso, Juan el Bautista, nos presenta todo esto acerca de Jesús. El mismo problema que existió en este tiempo es el mismo problema que existe hoy. Por eso esta serie está basada no en la grandeza de Juan el Bautista, sino en la grandeza de Cristo. Por eso esta serie está basada, aunque hablamos del mensajero de fuego y hemos estado y seguiremos hablando de Juan el Bautista, no estamos hablando de la grandeza de este hombre. Estamos hablando realmente de la grandeza de Jesús, que se ve reflejada en la vida de este hombre. Jesús mismo dijo que Juan el Bautista, aunque no era esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre, era una antorcha que ardía y alumbraba. Note esto, Juan 5:35 dice, Juan 5:35, hablando acerca de Juan el Bautista, él dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Note entonces que aunque el evangelista Juan está escribiendo y diciendo Juan el Bautista no era la luz, Jesús está diciendo que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Pero cuando se mira el texto en el griego o en el idioma original, nos encontramos dos palabras completamente diferentes para hablar de estas dos luces. Esto es muy interesante. En Juan 1:8, cuando dice que él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, está usando la palabra pos en griego, que se refiere a la luz del sol o del día. Es la luz más resplandeciente que nos podemos imaginar. Pero en Juan 5:35, cuando Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice que es una antorcha, está refiriéndose a la palabra lunos, que se quiere decir una lámpara de mano alimentada con aceite. Una lámpara de mano alimentada con aceite. Dos luces, pero una representa o la vemos como la luz del día, como la luz del sol, como la única luz que alumbra a todos los hombres. Pero la otra luz es simplemente una lámpara que necesita del aceite para ser encendida. Tú y yo somos esa luz, esa lámpara que necesita ser encendida. Pero Él es la luz verdadera. Él es la única luz que vino a este mundo. Una lámpara es una luz por la mano o obra de otro. Y en este ejemplo, usted y yo podemos ser lámparas y podemos alumbrar porque Cristo nos alumbra y porque es ese aceite para nosotros. Nosotros solo somos testigos, pequeñas antorchas ante esa gran luz. Nosotros estamos llamados a alumbrar como lámparas. Juan era una luz extinguible, pero Jesús era una luz inextinguible. En esta hora, yo quiero decirte, mi hermano, o tú que me escuchas por primera vez, que Jesús es la única luz que puede alumbrar en tu corazón, que Jesús es la única luz que puede brillar en tu vida, que Jesús es la luz que tú necesitas, que Jesús es la luz que tu corazón y tu alma necesita. Quiero decirte en esta hora que Jesús te está llamando para ser la luz de tu corazón. Y tu iglesia que me escuchas y que estás disfrutando esta serie conmigo, esto es lo grandioso de este hombre que fue enviado por Dios, que él no era la luz, simplemente era un hombre que caminó con Dios y que fue fiel a Dios, pero él fue a dar testimonio de la luz. Ese fue el propósito de Juan. Toda la vida de Juan demostró ser un testimonio de Jesucristo. Eso es el registro que tenemos de él y por eso es un hombre tan grandioso. Él fue un testigo humano de la verdadera luz divina. Solo el hombre
que conoce a Cristo puede contarle a otros de Él. Solo el hombre que conoce a Cristo puede ser un testigo de Cristo. Y Dios te llama a ti a ser un testigo de Jesús. Dios te llama a ti a conocerle, a amarle, a buscarle con todas tus fuerzas. Juan es el mensajero de fuego, un verdadero testigo. Tú también estás llamado a ser un testigo del Señor. Vamos a terminar este tiempo, mis hermanos, orando, dándole gracias a Dios por su palabra. ¿Qué tal si oramos ahí donde estás? Señor, gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Y gracias porque a través de esta serie del Mensajero de Fuego nos estás enseñando a amarte, a vivir a Cristo, a caminar con Cristo y a que nuestra vida siempre dependa de Él. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy le pido a Dios, a tú que me escuchas, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu economía. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Generación de Fuego, bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, bendigo todo lo que haces en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias a Dios por su bendita palabra y le pido al Espíritu Santo que tú te conviertas en un testigo fiel, en un testigo del Evangelio, en un testigo del reino. En el nombre de Jesús de Nazaret, que así sea. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno fue haber estado con ustedes en esta noche. Los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana con nuestros pastores para que tengamos un tiempo maravilloso. Y recuerde, solo un hombre que conoce a Cristo puede ser testigo de Cristo. La próxima semana estaremos hablando acerca de la voz que clama en el desierto. Te esperamos que te conectes con nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima semana. Chao.